Veamos ahora lo que significa la cilindrada real y comercial. La real pues es el cálculo basado en el número de cilindros del motor y la comercial es el valor que se usa para la venta comercial del vehículo. Si vemos los ejemplos, esto pues tomado de Mercado Libre, vamos a ver que tenemos en su ficha técnica algunos vehículos. En las características que ellos destacan, vamos a ver que existe el 2.0. El 2.0 sería la cilindrada comercial, también indica el número de cilindros, entonces cuando tú revisas la ficha técnica de cada vehículo te va a describir esos parámetros. También si lo vemos en otros vehículos, en este caso un Logan, vamos a ver que en la parte trasera tiene el 1.6, que significa 1.6 litros como cilindrada comercial. También los indican algunos vehículos aquí, y pues finalmente hay otros vehículos que los indican de manera lateral. Aquí pues indica 1.6, que sería la cilindrada comercial. No todos los vehículos van a tener eso descrito en una parte de la carrocería, y ya frecuentemente los fabricantes no optan por colocarlo en alguna parte de la carrocería. Lo que están haciendo es colocarlo en la ficha técnica propiamente, pero con esto vas a saber lo que significa esos números. Si nosotros vemos la fórmula de cilindrada de real y cilindrada comercial, aquí pues dejo una descripción de esto, y esa leyenda va a escribir que BCIL significa volumen del cilindro, número de cilindro, el número de cilindros que pueda tener el bloque, recordemos que puede ir de uno a muchos y también puede variar en su tipo de arquitectura. El CR va a significar cilindrada real y CC significa cilindrada comercial. Las fórmulas pues las que vemos acá, la cilindrada real es calculada por el volumen del cilindro de uno solo y lo multiplicamos por su cantidad de cilindros que tenga el bloque del motor o el motor en general. En el caso de cilindrada comercial, CC, vemos que es la cilindrada real que ya había calculado previamente, la divido entre 1000 y eso lo expreso en litros. Entonces estas dos fórmulas son las que vamos a utilizar para hacer esos cálculos y para poder ver de dónde nosotros obtenemos esos números que vemos tanto en ficha técnica y también como lo vemos en la carrocería de algunos motores. Si vemos una ficha técnica, por ejemplo esta que es un Mazda, vamos a ver que ellos especifican no en la parte externa del vehículo, sino que lo dicen en sus especificaciones técnicas que la cilindrada es de 1.5 o 1500 centímetros cúbicos. Entonces esto es el valor en litros que él ocupa en espacio para el motor. Si un vehículo tiene mayor cilindrada, mayor es su potencia. Entonces vehículo con un motor que tenga una cilindrada de 1.0, obviamente la fuerza va a ser menor, y en el caso de vehículos que tengan 2.0 va a ser mayor. Entonces dependiendo del litraje, en la parte comercial lo que se buscaba era indicar este vehículo rinde más. Entonces por eso es que veíamos vehículos que decían este motor es de 1.0, este motor es de 1.3, el otro 2.4, 1.6, 1.8 y luego salió el 2.0 y siguen saliendo hacia arriba. Entonces la cantidad de cilindrada describía qué tan bueno era el motor, y por eso en la parte comercial se colocaba tanto en la ficha técnica como en la parte exterior del vehículo, y eso se explica basado en cálculos. Un ejemplo donde tenemos un diámetro y una carrera. Recordemos que esto lo vimos en videos anteriores donde podíamos calcular el volumen del cilindro. También debemos indicar ahora en esa ecuación el número de cilindros que pueda tener el motor, no importando su arquitectura, es la cantidad de cilindros que tiene. Entonces lo que hicimos para calcular el volumen del cilindro era reemplazar los valores, primero de forma interna, luego hacíamos la multiplicación arriba y luego dividíamos entre 4 y eso nos daba el volumen del cilindro. Y ahora en el caso de la cilindrada real vamos a ver que es, según la fórmula, volumen de cilindro por número de cilindro, y eso nos lleva aquí a decir que el volumen del cilindro es el que nosotros calculamos previamente, lo multiplicamos por la cantidad de cilindros que ya viene acá especificado y eso nos da una cilindrada real. Esa cilindrada real luego la llevamos a la cilindrada comercial. Esa cilindrada comercial sería la cilindrada real expresada en centímetros cúbicos dividida entre 1000 basada en la ecuación que tenemos acá, y la expresión que nos dé como resultado será con litros. Entonces esto dividido entre 1000 nos da 1.413 litros, pero comercialmente necesitamos redondear, y para que sea comercial lo vamos a colocar 1.413 en la ficha técnica y tampoco lo vamos a colocar en la parte externa del vehículo. Redondeamos para que quede 1.4, y van a haber vehículos que en la parte externa de su carrocería va a decir 1.4, pero también en la ficha técnica cilindrada será igual a 1.4. El mismo ejemplo que teníamos aquí con el Mazda de 1.5 litros, donde decía cilindrada de 1.5 L. De esa manera se calcula el volumen del cilindro, la cilindrada real y la cilindrada comercial. Este es un ejemplo técnico para el caso de los Aveos Chevrolet que son de 4 cilindros en línea. Vemos que tenemos un diámetro de 7.9 centímetros. Aquí la carrera nos indica que es 81,50 milímetros. Como les había indicado, si están en milímetros, la idea es llevarlo a centímetros. Corremos la coma y nos queda de 81,50 a 8,15. En el caso del volumen del cilindro, como ya habíamos visto, reemplazamos los valores, calculamos primero este interno, multiplicándolo por sí mismo al cuadrado, y en este caso multiplicamos todo esto arriba
y lo dividimos entre 4 y eso nos da 399.28. Esto es matemática sencilla que podemos calcular con cualquier calculadora base. En el caso de la cilindrada real sería el volumen del cilindro por la cantidad de cilindros. ¿Cuántos cilindros tiene? Aquí nos dice, es una Aveo Chevrolet de 4 cilindros en línea y su cálculo es expresado en centímetros cúbicos. Entonces este volumen que vemos acá como cilindrada real ahora le dividimos entre 1000 para conseguir la cilindrada comercial. Entonces ahora vamos a tener que dividiéndolo sería 1,59 litros. Si lo redondeamos para que sea más comercial sería 1,6. Vamos a ver muchos motores que digan 1,6, específicamente los Renault o algunas otras marcas donde digan expresadamente en su ficha técnica, en la parte exterior del vehículo o en la parte trasera, sea lateral o no, ese número, y eso es lo que significa basado en este cálculo. Vemos otro ejemplo, tenemos un Ford Fusion 6 cilindros en B a 60 grados. La arquitectura en B a 60 grados pues no implica mucho, eso es solo arquitectura. Lo que nos va a interesar a nosotros es 6 cilindros, no importando si está en B o está en lineal. En este caso tenemos que su diámetro es 8,9 y su carrera 7,95 centímetros. Si reemplazamos los valores para conseguir el volumen de cilindro, resolvemos la ecuación y vemos que nos da aquí 494,32 centímetros cúbicos. La cilindrada real que vamos a ver es esta misma volumen cilindro por la cantidad de cilindros, que en este caso es 6. Multiplicamos esto y nos va a dar 2965,92 centímetros cúbicos como volumen completo para ese motor. Pero si nosotros queremos calcular la cilindrada comercial para vender ese vehículo, tenemos que dividir ese número entre 1000, expresarlo en litros y eso nos da 2,96. Pero como este número no es tan bonito para colocar en una ficha técnica ni es tan bonito para colocar en la carrocería del vehículo, lo que vamos a hacer es colocar un redondeado y ese sería 3,0. Por eso vemos carros que digan 3,0 litros. Otro ejemplo, pues un carro que es muy costoso, en este caso los Bugatti. Tenemos que un Bugatti es W16, significa W su arquitectura y 16 la cantidad de cilindros. Entonces esa arquitectura en W ahorita no nos va a interesar, pero sí el número de cilindros. Entonces para este Bugatti tenemos que los diámetros del cilindro son 8,6 y la carrera 8,6. Significa que es súper armónico. Y si calculamos su volumen de cilindros reemplazando los valores y multiplicando y dividiendo, vamos a ver que nos da 499,30 centímetros cúbicos. Si ahora calculamos la cilindrada real, sería el volumen de cilindro, que está acá, por 16 cilindros. Esto nos va a dar 7988 centímetros cúbicos como volumen general para ese motor. Pero si lo queremos vender, necesitamos una cilindrada comercial. Para eso tomamos la cilindrada real, la dividimos entre 1000 y la expresamos en litros. Eso nos da 7,98 litros. Y en este caso, si queremos vender el vehículo para que sea un número bonito, más exacto, tenemos que redondear. ¿Y cómo redondeamos? A 8,0. Pero si la comparamos con otros, vamos a ver que tenemos 3,0, 1,6, 1,4 y vemos cómo este va aumentando de acuerdo al vehículo, de acuerdo a la cantidad de cilindros, y eso significa mayor potencia. Uno de los autos que pueden ser, digamos que medios dentro del sector, podemos hacer el ejemplo con el Volkswagen Jetta de 5 cilindros. Si vemos, este nos da como resultado una cilindrada comercial de 2,5 y eso es lo que va a aparecer en la ficha técnica, va a aparecer en la carrocería si el fabricante lo quiere hacer o no, pero debería aparecer sí o sí en la ficha técnica. Esa cilindrada comercial es como nosotros le podemos decir a las personas que lo van a comprar que el vehículo es más potente, tiene más cilindros, tiene más volumen en espacio para poder hacer las explosiones, lo que significa que tiene mayor potencia. Entonces todo va a ser un depender de cómo el fabricante tenga la cantidad de cilindros, el diámetro y la carrera del pistón, y con esos datos nosotros podemos calcular finalmente un valor que podamos decir a las personas como usuarios generales y comunes que ese vehículo expresa en ese número comercial su valor y potencia en el mercado, comparándolo con otros fabricantes. Entonces de esa manera se calcula, y gracias a los cálculos técnicos dentro de la mecánica podemos hacer ese cálculo y saber de dónde viene y su significado.